Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la clausura de nuestra semana del joven investigador. Estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos en la plataforma. Para los que nos acompañan por primera vez y no estuvieron en la parte inicial, quiero contarles que esta es una semana que realizamos en el marco de proyectos de proyecto de investigación de pregrado y de la maestría de epidemiología y la especialización de epidemiología. Como primera vez, este año lo estamos haciendo de esta manera juntos y de esta manera virtual por la situación de la pandemia. Recibimos muy buenos comentarios con respecto a las salas que ustedes visitaron. Recordemos que teníamos 10 salas en las cuales ustedes podían encontrar proyectos que estaban en curso, proyectos con algunos resultados, algunos con resultados finales y otros en donde también planteaban temas de traducción del conocimiento con respecto al COVID-19. Lo que buscamos con esta semana es visibilizar el trabajo que vienen realizando los estudiantes, tanto de pregrado como de la maestría, como una de las formas de ratificar el compromiso que tiene la Facultad de Medicina con la investigación como aporte para mejorar y transformar nuestra sociedad colombiana. En el día de hoy tenemos el gusto de presentar los finalistas de esta semana de los jóvenes investigadores. Finalistas que me voy a primero felicitar por su excelente trabajo y que tuvimos los criterios de selección. Se tuvo en cuenta el desarrollo de sus proyectos a lo largo de las materias de proyecto de grado 2 en este caso y también de la maestría que se va a presentar. También las últimas 3 notas como su desempeño, como había sido a lo largo del semestre, que se visibiliza en la presentación del póster. De verdad estamos muy contentos que nos acompañen todos aquí. Sabemos que estamos cerrando semestre, pero estamos muy agradecidos por haber sacado un tiempo tan maravilloso para escuchar a los felices finalistas. En primer lugar, me va a permitir leer los finalistas de Ciencias Básicas, el doctor Diego Fernando Chamorro. Más adelante les presentarán qué tema es el que nos va a compartir en el día de hoy. Y también en Ciencias Básicas tenemos a Juan Camilo Cuya. Unas felicitaciones no solamente a ellos, sino a sus directores y a sus equipos de investigación. Luego tenemos en Ciencias Clínicas Angélica Paola Almeida y Daniel Gómez Cadena, Ana Valentina Pérez, Sergio Adair Alvarado y Felipe Ruiz y Emily Van Uden. Luego tenemos en Salud Pública Angélica Carrillo y Fiorella Pontón, a Cristina del Mar Meneses y Natalia Pinilla como finalistas. Y en Traducción del Conocimiento tenemos a Daniela Abondano, a Sara López Zuluaga y a Juana Valentina Mendoza. De la maestría de epidemiología nos acompañará Andrea Perdón. De verdad, muchísimas felicitaciones a nuestros finalistas. ¿Y qué se requiere para ser el ganador? Entregar pues el paper en estos momentos, que es un documento escrito que tienen como requisito, y esto definirá quién va a ser el ganador. Por hoy, y atendiendo como al desempeño que han tenido cada uno de los estudiantes, nos hubiese encantado que todos pudieran presentar, pero no es posible. Así que en el día de hoy solamente tendremos una presentación por cada área. En Ciencias Básicas presentará el doctor Diego Fernando Chamorro. En Ciencias Clínicas presentará a Angélica Paola Almeida y Daniel Gómez Cadena. En Salud Pública presentará a Angélica Carrillo y Fiorella Pontón. Y en Traducción del Conocimiento, Daniela Abondano. Y en la maestría de epidemiología presentará a Andrea Perdón. Muchísimas gracias por estar aquí y por favor disfruten mucho estas presentaciones, que es el esfuerzo no solamente de los estudiantes, sino de los profesores que están apoyándolos permanentemente. Muchísimas gracias por estar y le doy la palabra nuevamente a Juliana. Muchas gracias. Gracias, doctora Giovanna. Vamos a tener pues unas palabras cortas de la doctora Natalia Mejía.
la decana en este espacio, doctora Natalia. Gracias, Juli. No, yo estoy muy emocionada, como se los dije el primer día. Vuelvo y repito que estas tipo de iniciativas, que si bien están vinculadas a la malla académica, en algunos van a ser su futuro y van a trascender su momento de grado y este momento. Los quiero felicitar. Quiero felicitar a los profesores por el empeño y la rigurosidad con que hacen este evento y la definición de los mejores trabajos. Todos son buenos, sin duda. Entonces, así que felicitaciones y nada, deseando de verlos, como se los dije el martes. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias, doctora Natalia. Damos la bienvenida también a Mónica Pinilla, que va a dar unas breves palabras también en esta clausura. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y todas. Es un orgullo para mí estar aquí viendo estos trabajos, viendo que es el momento final de algunos de ustedes en sus pregrados, en otros, en el caso de Andrea, es un paso más cerca a terminar ese posgrado. Entonces, en realidad, me siento muy feliz y muy orgullosa de verlos y lo único es, les digo a los que están, a los participantes, a los que están aquí asistiendo como para escuchar. Denle un gran aplauso a sus compañeros. Es un placer uno poder presentar sus trabajos y poder que sea reconocido en este proceso. Y a los estudiantes que van a presentar, gócense de estos minutos porque en realidad cuando uno presenta su trabajo es un momento espectacular. Uno en realidad lo goza mucho, entonces los felicito también a los profesores que han apoyado todo este proceso y para todos ustedes y bienvenidos y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Mónica. Le damos la palabra también al doctor Ricardo Peña. Bueno, yo no los quiero retrasar tanto porque sé que están ansiosos por ver las presentaciones. Los felicitamos a todos, vimos sus trabajos, los felicitamos por el esfuerzo, además porque sabemos que lo tuvieron que hacer en unas condiciones bastante particulares, porque pues muchos se notó que estuvieron desde la casa, no era tan fácil, pero aún así la calidad fue muy buena. Entonces, de verdad, los felicitamos por eso. Y solo quería incluir a las palabras de Giovanna que en el encuentro de investigadores que estamos definiendo, seguramente también va a ser virtual, también se les va a hacer un reconocimiento a las personas que quedaron en los primeros lugares para que pues los conozca toda la comunidad académica y no solamente entre ustedes los compañeros, porque sabemos que eso también es importante. Entonces, verdad, felicitaciones a todos y pues bueno, vamos adelante. Listo, entonces ya le doy la palabra entonces a Sebastián Patiño, quien moderará a cada uno de los finalistas de la semana del joven investigador. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos a empezar estas presentaciones con Diego Fernando Chamorro Ortiz, quien nos va a hablar sobre la expresión del lipofosfoglucano en las formas del ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Diego Fernando, tienes la palabra. Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse a este evento de clausura de la Semana del Joven Investigador. Mi nombre es Diego Fernando Chamorro Ortiz, hago parte del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas y bajo la tutoría del Dr. González, profesor de la facultad, dos investigadoras de la Pontificia Universidad Javeriana y una investigadora del Laboratorio de Biofísica de los Andes, desarrollamos este estudio que busca caracterizar un factor de virulencia dentro de las formas de vida del parásito Trypanosoma cruzi. Para poner un poco en contexto el trabajo, la enfermedad de Chagas es una parasitosis altamente endémica en América Latina, en nuestro país, por ejemplo. Sin embargo, se estima que aproximadamente 11 millones de personas alrededor del mundo están infectadas con el agente causal de esta enfermedad, que es el parásito Trypanosoma cruzi. Dentro de los múltiples mecanismos de transmisión de esta infección se encuentra la vía vectorial, que es una de las más comunes en países como el nuestro y una de las que mejor se ha estudiado. La historia natural de la enfermedad de Chagas tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda está dada por una infección, una parasitemia aguda,
y se caracteriza por signos de respuesta inflamatoria sistémica poco específicos o algunos signos clásicos como el signo de Romaña que pueden ver en la foto. La fase crónica se caracteriza por una persistencia de la infección y un desarrollo de complicaciones en el órgano blanco que puede ser corazón, colon o esófago, siendo la de corazón una de las más comunes y una de las que tiene mayor mortalidad. Actualmente la OMS solo recomienda 2 agentes terapéuticos para la infección crónica, el bensnidazol y el nifurtimox. Sin embargo, esos 2 agentes farmacológicos no han demostrado tener un claro impacto en la prevención de complicaciones en la infección cuando entra a fase crónica. A pesar de que esta patología se describió hace más de 100 años, el avance en cuanto a estrategias de prevención inmunológica o tratamientos farmacológicos no ha sido del todo vertiginoso. La respuesta a esa incógnita de que por qué no ha pasado ese desarrollo de tratamientos radica, por ejemplo, en la estructura de membrana complejísima para este tipo de parásitos kinetoplácticos, incluye Trypanosoma y Leishmania. Dentro de la membrana del parásito existen miles de ligandos que pueden interactuar en diferentes procesos como la evasión del sistema inmune o la invasión de células. Entre esos factores de la membrana está el lipofosfoglucano o LPG, que está adecuadamente estudiado en Leishmania, pero que no se conoce su función para Trypanosoma cruzi. Respecto a LPG en Leishmania, se conoce, por ejemplo, que especies knockout para el LPG son menos virulentas y proliferan menos tanto en el vector como en el hospedero mamífero. Por otro lado, las especies que lo expresan disregulan de manera importante el sistema inmune innato y adaptativo, favoreciendo la perpetuación de la infección. En Trypanosoma cruzi lo que se sabe hasta el momento es que hace un par de décadas se describió una molécula similar al lipofosfoglucano en los epimastigotes de Trypanosoma cruzi, y se lo fue hasta casi 15 años después cuando se le dio un papel, que ese papel era un posible rol dentro de la adhesión al epitelio posterior del vector en los amastigotes, que es una de las fases del parásito. ¿Por qué queremos hacer este estudio? Uno, porque la enfermedad de Chagas es un problema de salud pública con altas complicaciones orgánicas, porque el tratamiento solo es efectivo para la infección en fase aguda, no tenemos nada que ofrecer a los pacientes con infección crónica, porque la expresión del LPG y su rol no está del todo dilucidado en Trypanosoma cruzi, y que esta molécula puede abrir nuevas ventanas para explorar dianas terapéuticas. Entonces, nosotros queremos determinar cómo es esa frecuencia de expresión del LPG en la superficie del Trypanosoma cruzi. También queremos, uno, ver cómo se expresa a través de técnicas de citometría de flujo en 2 aislados que nosotros escogimos, el TC1 y el TC2, que son los más comunes en Colombia. De la misma forma, queremos ver cómo se expresa ese LPG en la estructura del parásito a través de técnicas de inmunofluorescencia, y queremos ver si es posible detectar el LPG en extracto crudo de parásito. Para ello nos hemos planteado un estudio que es de tipo experimental y descriptivo. Todos los experimentos se realizan en líneas de cultivo celular con las formas parasitarias, y debido al número de réplicas utilizaremos pruebas de estadística no paramétrica con Met-Whitney y Kruskal-Wallis. Ahora bien, para la citometría de flujo lo que hacemos es inicialmente cultivar los parásitos, posteriormente los fijamos y los contamos, los marcamos con un anticuerpo primario que es específico contra el LPG, y posteriormente hacemos un segundo ciclo de marcaje con un anticuerpo que detecta el anticuerpo primario y que florece. Así puede ser detectado a través de citómetro de flujo. Todos esos datos son analizados posteriormente en el programa GraphPath-PRISM. Para la inmunofluorescencia, lo que nosotros hacemos es fijar el parásito y hacer un ciclo de marcaje similar al anterior. Un anticuerpo que detecta el LPG y un anticuerpo secundario que florece y se dirige contra el primario. Esas placas las leemos en el microscopio de fluorescencia del laboratorio de biofísica. Para el ELISA lo que hacemos es fijar el parásito, tratar de bloquear todos los sitios que no hayan quedado con parásito con albúmina sérica, adicionar el anticuerpo primario que detecta el LPG y posteriormente añadir un anticuerpo secundario que detecta el primario, pero este no florece, está acoplado a una enzima que es la peroxidasa. Posteriormente añadimos un sustrato específico para la enzima y eso genera una reacción de color que puede ser leída en el espectrofotómetro. Ahora bien, ¿qué encontramos?
Para los resultados de citometría de flujo, encontramos una diferencia en la expresión en los grupos tanto para los del aislado TC1 como para los del aislado TC2. Es decir, los grupos de datos se comportan diferente, hay una expresión diferencial. Al hacer un análisis post-hoc de los grupos cada uno, encontramos que existe una diferencia entre los epimastigotes estacionarios del aislado TC1 y los amastigotes de ese mismo aislado, y para el aislado TC2 encontramos una diferencia al comparar los epimastigotes estacionarios versus las otras dos formas. Posteriormente, decidimos hacer una comparación entre la misma fase, pero dependiendo del aislado, es decir, comparamos amastigotes, tricomastigotes y epomastigotes. Al hacer este análisis encontramos únicamente una diferencia en la expresión del LPG para los epimastigotes, siendo mucho más alto para el aislado TC2. Con estos resultados decidimos enfocar la inmunofluorescencia en esas fases que les mostraron una expresión diferencial. Así marcamos los parásitos con el rojo, el LPG, y azul, el núcleo y el cinetoplasma. Como ustedes pueden ver gráficamente en las imágenes de la derecha, la expresión por la intensidad del rojo es mucho más alta en los del aislado TC2 en comparación con los del aislado TC1 que están a la izquierda. Adicionalmente, el patrón que se describe para estas fotos específicamente es que la expresión es uniforme, es decir, está en el citoplasma y en el flagelo y tiene un patrón granular. Estos resultados se confirmaron con la media de inmunofluorescencia que arroja la citometría de flujo, en el cual también los epimastigotes del aislado TC2 florecen mucho más para LPG en comparación con los del TC2. Finalmente, decidimos hacer la extracción del antígeno crudo de parásito y medir o detectar la presencia del LPG a través de técnica de Lise. Nuevamente, al comparar los datos que son dados en densidades ópticas por la naturaleza del experimento, encontramos una diferencia significativa y siendo otra vez mucho más alto para los epimastigotes del aislado TC2. Ahora bien, ¿qué podemos decir de estos resultados? Primero, que la expresión no es uniforme. Sin embargo, es constante, es decir, hay LPG en todas las fases del parásito, sin embargo, en unas es más alta que en otras, depende de la fase y del aislado. Dos, que los epimastigotes estacionarios de los dos aislados expresan de manera importante y mucho más alta el LPG. Sin embargo, los tres experimentos indican que los epimastigotes del aislado TC2 expresan mucho más. Tres, es que al hacer el ELISA, utilizamos una técnica que es de extracción de proteínas para extraer el antígeno crudo del parásito. Sin embargo, detectamos el LPG. Eso puede indicar que el LPG está ligado a algunas de sus proteínas, según ciertos reportes de literatura, a una proteína en específico que es la KMP11, descrita por primera vez en este laboratorio, que tiene un potencial altamente inmunogénico. 4. Es que los epimastigotes y su expresión alta de LPG se relacionan con una evidencia previa que relaciona la presencia de este marcador de membrana con una función de adhesión al epitelio intestinal. Cuando el parásito se alimenta de sangre de un mamífero infectado, toma los tripomastigotes. Esos viajan hacia el estómago y se convierten en epimastigotes y empiezan a proliferar. Sin embargo, esos deben migrar desde el estómago hasta el intestino posterior, y ahí hacer un proceso que se llama metaciclogénesis, donde se convierten en tripomastigotes metacíclicos, que son la forma que puede infectar en este caso al humano. El hecho de que las formas que están en el vector, es decir, los epimastigotes, expresen de manera importante el LPG, puede relacionarse con un proceso de localización topográfica y específica que hace que estas formas migren y se sitúen específicamente en el intestino posterior, para empezar el proceso de transición hacia formas infectivas. Hay que reconocer que pues, nuestro modelo es un modelo in vitro, a veces las condiciones entre un cultivo y otro varían, y lastimosamente no tenemos un modelo para el estudio de la interacción entre los epimastigotes. No tenemos una línea celular de epitelio intestinal del vector que nos permite evaluar cómo interactúa el parásito con ese epitelio en específico. Realmente, este trabajo es una de las primeras aproximaciones hacia la caracterización de la expresión del LPG en Trypanosoma cruzi. Tres métodos diferentes encontraron un patrón diferente de expresión a lo largo de las fases dentro del ciclo de vida y de los aislados. Y tres es que la forma parasitaria que se encuentra en el vector y que se ha relacionado con procesos de localización topográfica dentro del tracto gastrointestinal del vector expresa en niveles más altos el LPG. Este es nuestro trabajo, este es el póster que presentamos ante la profe Giovanna.
Y finalmente, pues muchas gracias al Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas por las reuniones que pudimos hacer cuando estábamos en presencialidad, por las reuniones también que pudimos hacer en virtualidad, que hicieron más amena la cuarentena. Y muchas gracias al doctor González pues, por permitirme desarrollar este trabajo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Muchas felicitaciones. Vamos a pasar a al que va a presentar uno de los finalistas de la sala de Ciencias Clínicas. Es un grupo que está conformado por Angélica Paola Almeida y Daniel Gómez Cadena, y nos van a presentar la evaluación de los factores predictores de ruptura de aneurisma intracraneales en pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá entre el año 2008 y 2020, un estudio de casos y controles. Buenas tardes. Nuestro proyecto, como lo mencionó Sebastián, sobre aneurismas, fue elaborado por Angélica Almeida, Daniel Gómez, en compañía del neurocirujano, el doctor Diego Gómez. Buenas tardes. Para empezar, vamos a hablar un poco de generalidades sobre los aneurismas intracraneales. Estos se definen como dilataciones anormales de las arterias en la circulación cerebral y se denominan aneurismas de Berry aquellos que son saculares y se localizan principalmente en las ramificaciones de las grandes arterias. Generalmente esta enfermedad se desarrolla entre los 40 y los 60 años y se estima que tiene una prevalencia del 3.2% en la población global, teniendo mayor, digamos, impacto en los hombres con una relación 3:1. La prevalencia, como ya lo mencioné, de los aneurismas no rotos no es tan alta, y el porcentaje que se rompen tampoco. Sin embargo, la morbimortalidad que esto genera a los pacientes es significativa, siendo que muchos quedan con secuelas neurológicas como convulsiones, hidrocefalia, déficit neurológico, pueden tener un imbalance electrolítico, bueno, en fin, incluso puede llegar a causar la muerte. La dificultad con esta enfermedad es que es difícil detectarla, ya que la mayoría se detectan mediante angiotomografías o otras imágenes que se hacen de manera rutinaria sin buscar el aneurisma, o ya se detectan cuando están rotos. Hay una escala que es ampliamente usada, que es la escala FACES, que se hizo en población japonesa y finlandesa. Y a pesar de que se usa en Colombia, da una predicción de ruptura a 5 años. La prevalencia en esos países es mucho más alta de la que es acá en Colombia. Entonces, pues, en nuestro estudio lo que quiere es buscar qué factores de riesgo están presentes principalmente en la población colombiana, cómo influyen hacia el riesgo de ruptura en el futuro, y pues buscamos ver cómo cambia la presentación de esta enfermedad en términos de localización, tamaño y prevalencia dependiendo del género de la persona. Como objetivos, tenemos que el general es evaluar la presencia de posibles factores predictores de ruptura de aneurisma en pacientes que hayan tenido este diagnóstico, tanto rotos como no rotos, que hayan sido valorados en el servicio de neurocirugía de la Fundación Santa Fe entre el 2008 y el 2020. Asimismo, se busca caracterizar la población a estudio, evaluar los riesgos de tasa de ruptura en esta población, codificar y analizar estos datos en Stata, hacer una regresión logística para sacar los datos y tener también un OR, y después identificar los aspectos clave para el manejo de estos aneurismas intracraneales. Pasando a la metodología, nuestro estudio se trató de un estudio observacional, analítico, tipo casos y controles. Las posiciones no conocidas es lo que vamos a averiguar con el estudio. El desenlace es la ruptura del aneurisma intracraneal. En este estudio, los casos son los pacientes que presentaron ruptura del aneurisma y los controles los pacientes que no lo presentaron. Para los criterios de inclusión de los participantes fueron que fueran mayor de 18 años y que haya ingresado a la Fundación Santa Fe
y que haya tenido un diagnóstico por angiotomografía de aneurisma a lo largo de su vida. Y pues que el periodo en el que esté sea entre el 2008 y febrero del 2020. El tamaño muestral mínimo es de 42 casos y 42 controles. Lo hicimos, el match de casos y controles lo hicimos por edad y género, y esta muestra mínima es para tener un nivel de seguridad de 0,95 y una potencia de 0,90. Para analizar la población, lo que hicimos fue dividir las variables en dos tipos: las variables relacionadas con el paciente y las variables propias del aneurisma. En las variables del paciente encontramos edad, sexo, la forma del diagnóstico y los antecedentes médicos que pueden representar un factor de riesgo. En este caso, la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, el antecedente de aseo isquémico y el antecedente de tabaquismo o alcoholismo. Y las características del aneurisma, como lo mencionó Daniel anteriormente, están muy basadas en la escala FACES y sería cantidad, tamaño, localización y forma. Esta información la tomamos de una base de datos propia del servicio de neurocirugía que llenan los residentes dentro de este periodo de tiempo, y la obtención de los datos la hicimos a partir del sistema de historias clínicas de la Fundación Santa Fe, GISI. El análisis estadístico se va a hacer mediante una regresión logística de Stata, obteniendo un OR. Como medida de asociación, lo vamos a ajustar en un 95% del intervalo de confianza, y vamos a incluir pruebas de chi cuadrado y de bondad de ajuste para evitar, pues para borrar sesgos y que los datos sean un poco más precisos. Bueno, en términos de resultados, les vamos a presentar los resultados parciales. La distribución de sexo, se vio que en la población muestral que tenemos nosotros, el 76% fueron pacientes femeninas y el 24% masculinos, ya demostrándonos un cambio en esa relación 3:1 que se ve en los otros estudios más grandes. La cantidad de pacientes por grupo de edad, mayor de 70 años, fueron 10 pacientes, entre 50 y 69 fueron 31, y menor de 49 años fueron 14 pacientes. Ya en términos de frecuencia del tamaño de aneurisma, solo 17% fueron menos de 3 milímetros, la gran mayoría, el 68%, fueron entre 3 y 11 milímetros, el 13% fue 11 a 25 milímetros y solo el 2% fue mayor a 25 milímetros. La frecuencia de localización, y acá me perdonan que no puse bien los nombres abajo, fue el 33% de la arteria cerebral media, que es el 1, el 7.2% de la arteria comunicante anterior, el 1.4% de la arteria comunicante posterior, el primero era de la arteria cerebral anterior, el tercero es de la arteria cerebral posterior, el cuarto, que es el 13%, es de la arteria comunicante posterior, el 17.4% de la arteria comunicante anterior, el 23% de la arteria carótida interna, 1.4% de la pica y 2.9% de la arteria basilar. La frecuencia en número de aneurismas, tenemos que el 77% solo tuvo un aneurisma, el 15% de los pacientes presentó 2 aneurismas, el 6% presentó 3 y el 2% presentó 4. Ahora, en discusión y conclusión de estos resultados, lo primero que hicimos fue una caracterización de la población. Entonces, como lo mencionó Daniel, lo que coincide con las estadísticas revisadas es la proporción, los porcentajes. Sin embargo, en este caso son mayores las mujeres que los hombres. El tamaño del aneurisma coincide con los reportados en las escalas, que la mayoría están entre aneurismas muy pequeños y pequeños. Y simplemente en aneurismas grandes encontramos un 13% y en aneurismas gigantes un 2% de la población estudiada. En la localización más común de ruptura del aneurisma, en este caso encontramos que fue la arteria cerebral media. Sin embargo, en la literatura revisada, en la que se utilizó para el estudio de FACES, la más común era la ruptura del aneurisma de la comunicante anterior. En el número de aneurismas, el 77% de los pacientes tuvo un aneurisma único, que también coincide con la literatura. Dentro de los factores de riesgo preliminares que hemos analizado, el 57,14% de la población presenta hipertensión arterial, el 14.28% es fumador pesado
y el 14.28 también se declara consumidor frecuente de alcohol. A diferencia de estudios anteriores y de la hipótesis inicial que teníamos, en la que pensamos que el tabaquismo iba a ser el factor más fuerte, en este caso encontramos que la hipertensión es el factor más fuerte. Cabe resaltar que en algunos de los estudios en Sudamérica también se ha encontrado la hipertensión como uno de los más importantes. En el análisis estadístico vamos a sacar un OR, por ahora hemos sacado el de los casos nada más, sin embargo no lo presentamos acá porque queremos presentarlo junto con los controles que estamos reuniendo la información por la pandemia del COVID-19. Y en conclusión, dentro del análisis descriptivo que hemos realizado hasta el momento, aspectos como el sexo, el tamaño y el número de aneurismas coinciden con los resultados presentados en estudios anteriores. No obstante, la localización más frecuente de ruptura del aneurisma difiere, y también algunos factores de riesgo, lo que podría representar un punto de inflexión en el manejo y de caracterización de nuestra población local. Muchas gracias. Estas son nuestras referencias y muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel Gómez y Angélica Paola. Vamos a pasar en este momento a la sala de salud pública. En la sala de salud pública vamos a tener a Isabela Carrillo y Fiorella Pontón, que nos van a hablar sobre los riesgos en la vida sexual adolescente y su asociación con riesgos en salud mental. Esto también quisiera hacerles a las personas que están preguntando por el chat, las respuestas las vamos a tener al final de las presentaciones, y a las personas que quisieran hacer preguntas, tenemos un chat o una sección de preguntas y respuestas para que puedan dirigir ahí sus preguntas. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Carrillo y junto con mi compañera Fiorella Pontón el día de hoy les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de grado que se titula Riesgos en la vida sexual adolescente y su asociación con riesgos en salud mental. Esta es la agenda del día de hoy y vamos a comenzar por el problema. Bueno, entonces la adolescencia y la juventud son procesos de la vida donde se consolidan aspectos físicos, mentales, emocionales y relacionales que permiten el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones. Además, se asocia con un periodo de aumento en los comportamientos de riesgo, especialmente es una etapa muy vulnerable en su vida sexual y reproductiva que los expone a problemas como embarazo, violencia de género, ETS, VIH y SIDA. En Colombia la tasa de embarazo adolescente supera más o menos el de 90 por 1000, siendo esto pues mucho más que en los países latinoamericanos. Por otro lado, y en el mundo y en Colombia, los problemas de salud mental representan aproximadamente el 10 al 15%. Esto puede afectar directamente la toma de decisiones en el individuo y perpetúa este ciclo vicioso de los comportamientos de riesgo. Ahora bien, la adolescencia realmente es un periodo pues muy sano desde el punto de vista orgánico, sin embargo es un periodo muy problemático y de riesgo, pues la mayoría de sus problemas como violencia, intento suicida, presión de grupo son consecuencia del entorno en donde se desarrolla y crece, el barrio donde vive, la dinámica familiar y con sus pares, y no meramente al hecho de ser adolescente. Ahora bien, al realizar una revisión de la literatura se evidencia que los trastornos de salud mental y el inicio de la vida sexual pueden tener efectos importantes en la salud en general y en el desarrollo. También se asocian a diversos problemas como lo es consumo de alcohol, abandono escolar y embarazo adolescente. En Europa se encontró que existe una asociación entre el inicio de la vida sexual temprana y la psicopatología. No obstante, y a pesar de toda esta evidencia, aún no se ha establecido bien la direccionalidad entre estas variables. Tampoco se ha evaluado otras relaciones fuera de la que existe con depresión y ansiedad, y especialmente no existe información en nuestra población colombiana, mucho menos en adolescentes. Ahora, en cuanto a las estrategias educativas previamente utilizadas para la reducción de este tipo de riesgos, estas han consistido en su mayoría en educación y talleres. En estos se han encontrado resultados relevantes en cuanto a conocimiento sobre el tema, uso del preservativo, ETS, y hay datos variables con respecto al inicio de la vida sexual. No obstante, cabe resaltar que en ninguna de estos se tuvo en cuenta el contexto adolescente más allá del individual para la investigación, y que a su vez un amplio conocimiento en salud mental permitiría establecer una asociación, lo que a su vez nos daría una herramienta para la realización de estrategias y políticas públicas para la prevención y promoción en salud sexual y reproductiva. Es importante tener en cuenta que los modelos tradicionales epidemiológicos de causalidad y lineal y secuencial exploran niveles que son solo próximos al individuo. Sin embargo, nuestro planteamiento es abordar la problemática adolescente desde un modelo multinivel. El contexto en el que se desarrolla y crece el adolescente, sumado a todos estos cambios físicos, psicológicos y biológicos,
redundan en preocupaciones, preguntas, en cambios de comportamientos que pueda afectar directa o indirectamente su salud mental. Sin embargo, y pues lo que queremos hacer énfasis es que inherentes a todos estos cambios también inicia el desarrollo sexual, lo cual pues puede representar un estresor adicional y que en ocasiones significa el inicio de la vida temprana del adolescente, lo cual puede tener un efecto en la salud mental o viceversa. En este orden de ideas, la pregunta de investigación que queremos resolver es ¿cuál es la relación entre los resultados de los indicadores en salud mental y los indicadores en salud sexual y salud reproductiva de la encuesta realizada en los 7 colegios de Alianza Educativa en adolescentes de 9º y 11 grado en Bogotá en 2019? Y para eso se tiene el objetivo principal de analizar la asociación entre salud sexual y reproductiva y los indicadores de salud mental en la encuesta ya mencionada. Los objetivos específicos son caracterizar demográficamente a la muestra, caracterizar los indicadores de salud sexual y reproductiva, caracterizar salud mental, psicopatología y factores de riesgo, analizar la asociación entre estos resultados y ajustar por factores de confusión. La metodología entonces se deriva del proyecto del Grupo CEP Bienestar y Salud Mental de Colegios Públicos de la Alianza Educativa en Bogotá. Nuestro estudio es un estudio secundario al estudio original de corte transversal. La recolección de la información se hizo a través de una encuesta virtual autodiligenciada, anónima, con instrumentos de administración validados en nuestro medio sobre indicadores de bienestar, salud mental, conductas de riesgo y síntomas de psicopatología. Dentro de los criterios de inclusión se encuentran estudiantes que estuviesen matriculados en alguno de los 7 colegios y que estuviesen cursando de 9º a 11 grado, y de exclusión fue no haber obtenido ni el consentimiento ni el asentimiento informado. No fue necesario calcular el tamaño de muestra y se cuenta con el Comité de Ética de la Universidad. Para el análisis de datos, entonces, se realizó de acuerdo con los objetivos específicos planteados. Para la parte de estadística descriptiva se realizó a través de medidas de tendencia central y dispersión para las variables continuas y tablas de frecuencias para las variables categóricas. El análisis de asociación se realizó con pruebas de Mann-Whitney, chi cuadrado y coeficiente de correlación de Spearman, y se evaluó entonces el efecto que tienen las variables de salud sexual en las variables de salud mental y viceversa. Finalmente se realizó un análisis multivariado por medio de modelos de regresión logística para disminuir factores de confusión. En cuanto a los resultados, en primer lugar se tiene la descripción demográfica de la población, para la cual, como se puede ver en la diapositiva, hay mayor cantidad de mujeres, la edad promedio de los estudiantes es de 15 años y medio y la mayoría están cursando grado décimo. En segundo lugar, contamos con los indicadores de salud sexual y reproductiva, para lo cual se puede decir que el 25.21% de los adolescentes son sexualmente activos, con una edad promedio de inicio de vida sexual de 14.3 años. Adicionalmente, se tiene que la mitad de ellos usan el condón de manera inconsistente y más de la mitad usan los anticonceptivos de manera inconsistente. Esto significa que no los usan en todas las relaciones sexuales. En conjunto con las variables de embarazo y aborto, se codificó una nueva variable que en suma determinó que el 73.3% de los adolescentes sexualmente activos incurren en comportamientos de riesgo sexual. En tercer lugar, en cuanto al reporte de síntomas psiquiátricos, hay mayor proporción de síntomas ansiosos y depresivos en mujeres, y que a su vez hay un gran porcentaje de la muestra que reporta algún grado de disfunción familiar y de experiencias adversas de la infancia. Al realizar las pruebas de asociación, se encontró que hay mayor frecuencia de experiencias adversas, síntomas depresivos, consumo de alcohol, disfunción familiar y menor puntaje en el índice de bienestar en adolescentes sexualmente activos, así como en adolescentes que presentan comportamientos de riesgo. Ahora bien, al realizar el análisis multivariado, se encontraron las siguientes asociaciones positivas tanto en el inicio de la vida sexual como con los comportamientos de riesgo: la edad, el ser hombre, el consumo de alcohol y otras sustancias, y además de esto, el reporte de síntomas psiquiátricos se asoció al inicio de la vida sexual y la presencia de 4 o más experiencias adversas de la infancia con comportamientos de riesgo sexual. Ahora bien, en cuanto a estos resultados, se puede decir que comparativamente con la literatura muestran una situación peor a la observada a nivel nacional, tanto en indicadores de bienestar como en psicopatología. Se observó una tendencia similar a la nacional, dado que hay mayor proporción de síntomas ansiosos y depresivos en mujeres. Por otra parte, en cuanto a la asociación entre síntomas depresivos y riesgo sexual, esta ha sido observada en otros estudios, como ya habíamos mencionado, en Europa. En cuanto a experiencias adversas, cabe resaltar que se encontró una asociación positiva entre eventos como el abuso sexual y el divorcio de los padres con el riesgo sexual, y que esto abre la posibilidad de estudiar el efecto de este tipo de experiencias sobre otro tipo de riesgo. Finalmente, en la evidencia se ha demostrado que la presencia de 4 o más experiencias adversas de la infancia se encuentran asociados a mayor mortalidad en el futuro. Esto cobra relevancia dado que para el estudio el promedio de experiencias adversas de la infancia en la población sexualmente activa
y en la población con riesgos sexuales esto superó los 4 eventos. Y además de esto se encontró que la presencia de 4 o más eventos implica un aumento en el riesgo sexual. Respecto a las limitaciones propias del estudio, hay en principio un sesgo de selección por efecto del trabajador sano. Por otro lado, como todas las preguntas eran voluntarias, hay predisposición a que los resultados de algunas variables no sean representativas de la muestra. Además, los indicadores de salud mental proveen un puntaje de riesgo, más no son diagnóstico. Hay una limitación en el acceso a la interpretación e información, dado que es un análisis secundario, y por su parte los indicadores no representan comportamientos. Finalmente, la limitación principal es que la muestra es por conveniencia en unos colegios puntuales de Bogotá. Se cree que es representativa del área circundante, pero sería mejor un diseño aleatorizado para toda el área de Bogotá. Respecto a las conclusiones, en primer lugar, confirmamos que es una problemática multidimensional como se había planteado inicialmente, en la que el contexto juega un rol importante en el desarrollo de conductas sexuales de riesgo. Por otro lado, pudimos confirmar para nuestra población colombiana la relación con indicadores de psicopatología que se había presentado en la literatura europea y norteamericana, y encontramos adicionalmente que no solo se asocia con esto, sino que también la presencia de experiencias adversas de la infancia, en general y específicas, se asocian a un mayor riesgo. Finalmente, dejamos una puerta abierta para nuevas hipótesis y continuación de nuevos estudios que tengan en cuenta variables que nosotras, por las limitaciones antes mencionadas, no pudimos incluir, como lo son tipos de anticonceptivos, sustancias psicoactivas y otras posibles relaciones con las experiencias adversas de la infancia. Para la diseminación de resultados, planteamos una estrategia de 3 pasos. En primer lugar, en la entrega del informe escrito sobre el proyecto terminado a las directivas de la alianza educativa y establecer espacios de socialización de los resultados y resolución de dudas. En segundo lugar, la publicación de un artículo científico en revistas de salud pública colombiana o mexicana en pro de que la comunidad científica tenga acceso a los resultados encontrados y pueda tenerlos como referentes nacionales. Y finalmente, una publicación de nota política en pro de que los tomadores de decisiones de las localidades implicadas conozcan las asociaciones y puedan tenerlas en cuenta al momento de plantear programas de prevención. Finalmente, nuestras recomendaciones las formulamos con base en el modelo ecológico, puesto que entendemos que es una problemática multidimensional y que va mucho más allá del simple control adolescente. Nuestro objetivo es entonces exponer factores de riesgo asociados a un aumento de conductas sexuales en cada nivel para que los tomadores de decisiones puedan tenerlos en cuenta e implementarlos en programas y estrategias. En niveles próximos se debería tener en cuenta entonces la presencia de consumo de sustancias, violencia, abuso sexual, negligencia y divorcio y aquellos adolescentes que presenten disfunción familiar. Finalmente, aquellos colegios que se encuentren ubicados en barrios y localidades de contextos de alta violencia y consumo de sustancia y negligencia deben conocer la relación estrecha de estas conductas de riesgo y considerar las banderas rojas para la toma de decisiones y programas que se van a realizar. Finalmente, estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Y pues en el póster están todas las gráficas respecto a las asociaciones de la psicopatología y eso. Muchísimas gracias, Fiorella. Muchísimas gracias, Isabela. Muy buen trabajo. Vamos a pasar un poquito, voy a explicar el tema de traducción del conocimiento, debido a que varios de los estudiantes pues no pudieron seguir sus prácticas clínicas y por lo tanto su recolección de datos para tener unos resultados al final. Decidieron escoger una línea que se llama traducción del conocimiento, que lo que busca es traer toda la información del coronavirus y traducirlo, sintetizarlo y generar unas recomendaciones a partir de unas preguntas previas que cada uno de los estudiantes desarrolló. En este sentido, pues varios de los estudiantes del proyecto de grado 2 escogieron esta línea para continuar con su proyecto de grado. Y pues Daniela Abondano nos va a presentar su trabajo que se denomina ventiladores mecánicos. Resulta útil y ético usarlos en más de un paciente. Daniela, tienes la palabra. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Abondano y el día de hoy les voy a hablar sobre ventiladores mecánicos y si resulta útil y ético utilizarlos en más de un paciente. Entonces, la infección por SARS-CoV-2, conocida como enfermedad por COVID-19, es una situación y tema en salud mundial que ha venido en aumento de forma exponencial en el transcurso de estos años. Los primeros casos se describen desde diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Sin embargo, para finales del año en curso, la OMS declara que se trata de una emergencia sanitaria mundial. El virus tiene una alta capacidad de transmisibilidad, lo cual contribuye a lo mencionado previamente. Hasta el momento se han diagnosticado casi 5 millones o más, de hecho,
de contagios alrededor del mundo, a los cuales se le ha atribuido un síndrome de dificultad aguda grave. Ahora bien, lo anterior ha llevado a que los ventiladores mecánicos sean una de las mejores opciones terapéuticas ante estos casos y que la disponibilidad de estos sea una necesidad en todos los centros de atención médica. Desafortunadamente, el número de contagios supera de manera importante la cantidad de ventiladores disponibles, contribuyendo no solo a una saturación del sistema, sino a una falta de recursos para una atención adecuada e integral para todos los pacientes que lo requieran. A raíz de esto, ha surgido la inquietud y se han abierto tanto debates como investigaciones sobre si es válido utilizar solo un ventilador para más de un paciente, teniendo en cuenta que estos están diseñados solo para un individuo. Ahondando en lo que es el problema, se ha visto que una de las mayores preocupaciones en cuanto es lo que es la prestación del servicio de salud es justamente la escasez de los recursos médicos y cómo estos, al ser limitados, deben ser usados adecuadamente y en quienes verdaderamente lo justifiquen. En un momento como el que estamos viviendo, una pandemia a la que se le asocian múltiples complicaciones y altas tasas de mortalidad, principalmente asociadas a temas respiratorios, resulta preocupante el tema de ventiladores mecánicos y cómo la necesidad de esto entre los diferentes centros de salud ha aumentado y no es posible que todos los pacientes que lo necesitan puedan acceder a uno. De hecho, se estima una necesidad de 960.000 ventiladores en Estados Unidos y este solo cuenta con 200.000 equipos hasta el momento. Teniendo en cuenta lo anterior, ante la falta de literatura, estudios in vivo y protocolos estandarizados acerca de ventilar a más de un paciente con un solo equipo, es necesario un conocimiento más profundo acerca de esta idea relativamente nueva y poco estudiada. Se espera también que los resultados faciliten entonces la toma de decisiones frente a si es válida esta práctica, especialmente en un contexto de escasez como el de que es esta pandemia. Asimismo, se busca poder prever y manejar las posibles complicaciones asociadas a esta práctica. Aunque se ha visto que la posibilidad está, la de conectar a más de un paciente a estos equipos, buscando justamente en casos de desastre y escasez asegurar una mayor cobertura de tratamiento, se debe tener en cuenta que esto implica un mayor riesgo que beneficio, ya que en este punto no solo se trata de un individuo, sino pues de más personas. Entonces, en primer lugar, para la búsqueda de literatura se tuvo en cuenta diferentes bases de datos, dentro de las cuales destacan PubMed y las páginas Elsevier y Google Scholar. Para contar con una búsqueda más específica, se realizan diferentes combinaciones de términos MESH, como ventilators, COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus y ventilation splitting. Se tuvo en cuenta cualquier tipo de literatura, bien sea ensayos clínicos, revisiones sistemáticas o estudios retrospectivos, tanto en inglés como en español. Lo anterior bajo la premisa de que no existe mucha literatura disponible hasta el momento y que resulta válido tener presente lo publicado hasta el día de hoy y que pueda aportar a recomendaciones claras y justificadas. Por lo anterior, justamente tampoco se tiene hasta el momento un criterio de exclusión. Se debe tener en cuenta que algunos de los estudios revisados durante este trabajo son todavía versiones no publicadas de forma oficial, es decir, se clasifican como preprints y aún no se consideran válidos para recomendaciones oficiales en la práctica clínica. Ahora bien, entrando en lo encontrado hasta el momento, recordando que hasta ahora se están abriendo nuevas investigaciones respecto al tema, es importante mencionar los primeros estudios que abarcan la idea de ventilar a más de un paciente con un solo ventilador. Estos empiezan desde el 2006, justamente pensando en la importancia que tendría esta práctica, como en escenarios en los que nos encontramos asociados a escasez de recursos, como es actualmente. Entonces, el primer estudio es llevado a cabo por Neyman e Irving en el 2006, quienes buscaban determinar si un ventilador que se encontrara en una sala de emergencias podría ser rápidamente modificable para brindar de manera simultánea ventilación a más de un paciente. En este caso, se utilizaron 4 sustitutos pulmonares conectados en modo de ventilación obligatoria, con frecuencia respiratoria, volúmenes corrientes y presiones fijas, donde encontraron que es posible ventilar fácilmente durante 12 horas estos 4 sustitutos y en ausencia de situaciones perjudiciales como podrían ser presiones excesivas de la vía aérea. Ahora bien, esto es pura simulación, se requiere de estudios futuros que evalúen tanto la eficacia y seguridad y que sean replicados en modelos animales. Asimismo, presenta falta de utilidad cuando 2 pacientes presenten dinámicas ventilatorias diferentes, ya sea por alguna patología o un síndrome de dificultad respiratoria. En el 2008, Palladino realiza el primer estudio en animales utilizando 4 ovejas adultas. Al igual que el estudio pasado, el ventilador se configura en ventilación obligatoria y se definen parámetros de respiración fijos.
Durante este tiempo, durante 12 horas, se oxigena y ventila de manera satisfactoria a los 4 animales y permanecen hemodinámicamente estables todo el tiempo. Lo anterior concluye entonces que es posible ventilar a más de un individuo y es una técnica potencial para desastres que sobrepasen la capacidad de ventiladores. Sin embargo, se debe evaluar en el futuro con distensibilidades pulmonares diferentes y evaluar la contaminación cruzada. 4 años después, en este ensayo clínico, se evaluaron diferentes escenarios respecto a resistencias de la vía aérea y distensibilidades, justamente lo que no se había podido hacer previamente y lo que brindaba un escenario real dentro de lo que podían ser los pacientes. Evaluando 4 escenarios diferentes de acuerdo a diferentes tamaños de tubos y distensibilidades, se comprobó que hay grandes variaciones en la entrega de lo que es el volumen corriente y que la distensibilidad variable entre, digamos, los pacientes contribuye a la desigualdad en esa entrega, incluso más que la resistencia a la vía aérea. Como conclusión, los autores siguen con la recomendación de no llevar a cabo esta práctica. Con este contexto dado, la pregunta es, ¿qué se sabe en la actualidad? A gran escala se concluye en la imposibilidad de tener control no solo del volumen que le llega a cada paciente, sino de los demás parámetros relacionados a lo que es la fisiología ventilatoria. Asociada a esto, se plantea la posibilidad de escenarios en los que una entrega de volúmenes o presiones excesivas puedan resultar en lesiones pulmonares fatales. Por lo anterior, hasta el momento, ventilar a más de un paciente con un solo ventilador se considera una práctica insegura y no recomendable. De hecho, para marzo del año en curso, teniendo en cuenta la evidencia de estudios tanto en animales como simuladores, diferentes asociaciones médicas americanas, dentro de las cuales está la del cuidado respiratorio y la Sociedad Americana de Anestesiólogos, establecen la recomendación de no compartir ventiladores por cuestiones de seguridad, logística y temas éticos. Recientemente, ante el contexto que se está viviendo entonces, Solis, Lemus y Clark plantean escenarios no estudiados previamente, el primero de ellos brindando presiones diferentes para el control del volumen corriente y el otro estudiando a través de distintos contextos simuladores de cuadros de dificultad respiratoria si es posible controlar el volumen de cada paciente mediante la presión inspiratoria pico suministrada a cada uno de ellos. De forma general, se demostró que es posible lograr la ventilación de 2 pulmones de prueba con presiones de conducción diferentes utilizando un equipo médico estándar, tal y como lo demostró Neyman e Irving en el 2006. A recalcar está también que se demostró la posibilidad de lograr un control independiente del volumen corriente mediante la inclusión de una resistencia variable y válvulas unidireccionales en el camino de inhalación y exhalación del circuito. De hecho, varios de los estudios que están planteándose actualmente se relacionan al diseño e impresión tridimensional de estas válvulas de resistencia o restrictores de flujo. Lo que se busca con esto es una entrega segura del volumen corriente con presiones adecuadas de la vía aérea. Ahora bien, estos métodos en el contexto clínico no han sido validados y por lo tanto los autores no recomiendan su uso hasta que se hayan completado más estudios clínicos. Finalmente, es importante mencionar el primer ensayo clínico en humanos que se estará desarrollando próximamente por la Universidad de Stanford y bajo la dirección del investigador Joseph Wu. El objetivo es desarrollar un método seguro y fácil de utilizar un solo ventilador para ser usado entre 2 o más pacientes, buscando un puente para salvar el mayor número de vidas posibles mientras se fabrican suficientes ventiladores que den abasto en esta pandemia. Este fue anunciado el 8 de mayo del año en curso y se estima que finalice en junio. Constará de 3 grandes fases, una llevada a cabo en cirugía cardiotorácica, otra durante el cuidado con oxigenación por membrana extracorpórea por razones diferentes a COVID-19 y otra en pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Este será entonces un gran avance frente a lo que se ha estudiado previamente, lo cual se ha reducido a estudios de simulación. Al ser el primer ensayo clínico en humanos, permitirá una evaluación de lo que es un escenario real y brindará información que pueda ser tomada como referencia en práctica clínica y de forma más fidedigna. Para concluir, entonces, hasta el momento no es posible recomendar el uso de un solo ventilador para más de un paciente, pues se ha visto la dificultad de establecer volúmenes corrientes, concentraciones de oxígeno y presiones positivas al final de la expiración individuales, acordes a las necesidades de cada paciente y de forma segura. Adicionalmente, la alta posibilidad de infección cruzada es un tema importante a solucionar antes de recomendar esta práctica, que aunque los estudios con filtros y restrictores se están llevando a cabo, aún son muy recientes y no se han validado para la práctica clínica. Sigue entonces sin poderse asegurar la efectividad y seguridad de este concepto, principalmente por lo que ya hemos mencionado de la contaminación y por diferencias en dinámicas ventilatorias,
¿Qué se debe hacer hasta el momento? En primer lugar, priorizar el uso de ventilación mecánica para aquellos pacientes con mayores posibilidades de beneficiarse de este y por ende con altas tasas de recuperación. Lo anterior se debe llevar a cabo bajo un buen sistema de triage y teniendo en cuenta lo que había mostrado la evidencia, no solo en la literatura, sino en cada centro específico de salud, de acuerdo a los pacientes que han manejado y a los resultados que han obtenido. Finalmente, solo en casos extremos de necesidad podría considerarse esta práctica como última medida, teniendo siempre en cuenta los riesgos y la falta de evidencia clínica que hay hasta el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. En verdad, muchísimas gracias por tu presentación. Es un tema que está muy relevante y muy discutido ahorita en la literatura. Muchas gracias por hacernos esta traducción del conocimiento. Para presentar a la estudiante de maestría en epidemiología, le cedo la palabra a la doctora Mónica Pinilla para que presente el trabajo de la estudiante Andrea, perdón. Listo. Hola de nuevo. Es para mí un orgullo presentar a Andrea. Andrea es una estudiante de segundo semestre de la facultad de la maestría en epidemiología. Ella ha estado vinculada a la maestría y está haciendo su trabajo de grado en el análisis de malaria, vinculado con el centro de análisis de salud pública de la Fundación Santa Fe. Entonces, para mí es un orgullo presentar a Andrea porque es mi colega y la admiro mucho. Entonces, Andrea, preséntanos tu trabajo y cuéntanos de qué se trató este trabajo de carga de la enfermedad en malaria. Hola, buenas tardes para todos. No sé, me cuentan si ya pude compartir pantalla. Hola, Andrea. Sí, sí, ya. Listo. Creo que tengo problemas con el video. ¿Ahí están viendo bien la pantalla? Sí, Andrea. Bueno, espérame porque ya no pude pasar aquí. Bueno, el trabajo pues, que realizamos se titula Carga de malaria en Colombia, datos para el año 2018, y es un trabajo que se realizó en el contexto del curso de salud poblacional y calidad de vida y carga de la enfermedad de la maestría en epidemiología. Pues junto conmigo lo realizó mi compañero Andrés Cabarcas y mi compañero Edwin León. Entonces, en un primer momento, pues recordar que la malaria o paludismo es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al humano por la picadura de la hembra del mosquito Anopheles y que se trata pues de una enfermedad prevenible y curable. La pregunta a la que quisimos dar respuesta es básicamente cuál es la carga de la enfermedad por malaria en la población colombiana para el año 2018. El objetivo general, determinar la carga de la enfermedad por malaria para el año 2018 y antes de arrancar quisiera presentarles este mapita que es sacado del Informe Mundial de Malaria del año 2018 de la Organización Mundial de la Salud, en el que nos muestran básicamente cuáles son los países más afectados por malaria. Los que encuentran en rojo son países que presentan por lo menos un caso autóctono de malaria autóctona en indígenas, que digamos que es uno de los indicadores que utiliza la Organización Mundial de la Salud para mirar la severidad de la afectación de malaria por país. Entonces, si se dan cuenta, los países más afectados son países en vías de desarrollo, como la gran parte de Latinoamérica, África y algunos países en Asia. Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, básicamente planteamos el estudio de dos tipos de desenlaces, unos desenlaces unidimensionales y multidimensionales. Para los unidimensionales nos planteamos mirar el tema de la morbilidad y la mortalidad. Todos estos son datos sacados de la OMS para datos mundiales y del Instituto Nacional de Salud para datos puntualmente pues, del país. En cuanto a la morbilidad a nivel mundial, encontramos que para el año 2018 cerca de 228 millones de personas en el mundo presentaron malaria,
y a nivel nacional la cifra estuvo cerca de los 62.141 personas. En cuanto a la mortalidad, a nivel mundial el estimado de funciones fue de 405.000, y a nivel nacional no se cuenta con un dato, digamos, estimado aún por una fuente oficial, pero hicimos filtración de las estadísticas vitales del DANE, de las enfermedades de notificación obligatoria, las filtramos por código CIE-10 y encontramos que para este año cerca de 9 personas habían fallecido pues, por esta causa principalmente. En cuanto a los desenlaces multidimensionales, planteamos mirar los años de vida ajustados con calidad y los años de vida ajustados por discapacidad. Los años de vida, en cuanto a los años de vida ajustados por calidad, pues no tenemos, digamos, un valor de utilidad que nos permita realizar el cálculo puntual para la población colombiana, por lo que tuvimos que recurrir a la búsqueda en la bibliografía. Esa búsqueda se hizo en 6 bases de datos, para lo cual se encontró un total inicial de 242 artículos, 219, perdón, de los cuales pues solamente un artículo nos notificó el tema de el dato de la utilidad puntual, después de la selección por criterios de inclusión, exclusión y lectura texto completo, que finalmente fueron 30 artículos que realmente por criterios se encasillaban para la búsqueda, pero cuando se hizo la lectura texto completo, pues nos dimos cuenta que a pesar de que arrojaban el dato de los años de vida ajustados con calidad, pues no arrojaban el dato de la utilidad puntual para que pudiéramos utilizar. Finalmente, pues decidimos utilizar este dato que es de un estudio realizado en Serbia que buscaba mirar la efectividad de la primaquina versus la tafenoquina para el tratamiento en primera línea de la malaria y la prevención de recaídas. Este artículo nos arrojaba dos utilidades, una en fase asintomática, la otra en fase sintomática. Para la fase sintomática nos arrojó una utilidad que es un valor que cuando está muy cerca del 1% nos indica que el paciente o la persona pues goza de una calidad de vida plena. Entonces encontramos que en fase asintomática las personas refieren pues para el estudio puntual tener una muy buena calidad de vida. Se hizo una proyección en horizonte temporal a 1, 3, 8, 15 años y la referencia puntual es que en 15 años tenemos 14.7 años de vida ganados con calidad para las personas en fase asintomáticas, que es una cifra que se disminuye a la mitad, 8.04, para las personas en fase sintomática, porque aquellas personas básicamente nos refieren unas utilidades de 0.54. De esto, pues la reflexión, que a pesar de que la malaria es una enfermedad que en su cuadro clínico no complicado, pues nos presenta síntomas básicamente agudos, no es una enfermedad que presente un cuadro clínico crónico, de no ser que sea una malaria complicada, estamos hablando de una malaria no complicada, pues cuando se hace la evaluación de la calidad de vida en un horizonte temporal a largo plazo, encontramos que esos años que se pueden ganar con calidad sí se ven disminuidos a la mitad. En cuanto a los años de vida ajustados por discapacidad para el año 2018, igual utilizamos datos de CISPROS y Vigila para hallar el índice de letalidad, los nacidos vivos, la población por grupo etario en aquel momento que presentaba la enfermedad y pues bueno, estos fueron los resultados. En cuanto a los DALIs como valor, encontramos que nos da 248 años de vida ajustados por discapacidad, de los cuales el 83% hacen referencia a años de vida perdidos por muerte prematura, es decir, 205 DALIs, y el 17% restante hace referencia a los años de vida perdidos por discapacidad, que eso pues es cerca de un 43%. En cuanto a los análisis de sensibilidad del modelo, olvidé decirles, se planteó un modelo de Markov con 3 fases, que es sano, enfermo y muerto, un modelo bastante básico, pero en cuanto a la sensibilidad de este modelo, se corrieron los análisis probabilísticos y determinísticos, y en ambos casos el modelo responde correctamente a las variaciones pues, en la enfermedad. En la enfermedad, en el peso de la discapacidad y en la duración de la enfermedad, presentando más respuesta, es decir, mayor cambio en el valor del DALI cuando se hacen ajustes en la duración de la enfermedad.
Bueno, a tener en cuenta, les explico un poquito esta gráfica viendo que tengo un poco más de tiempo. Lo que encuentran en amarillo, pues son los años de vida perdidos por muerte prematura, que como les explicaba anteriormente, es gran parte de lo que puede llegar a significar el valor del DALI. Y vemos con preocupación esto porque si se dan cuenta, pues es una afectación que puede o que está afectando según el modelo a población en etapa productiva y teniendo en cuenta y sumado a que la malaria se presenta en países pues en vías de desarrollo y con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, pues puede ser un indicador de algún tipo de afectación socioeconómica para las personas que padecen y en general para el sistema social y económico. También en cuanto a los años de vida perdidos por discapacidad, pues también vemos que se afectan primordialmente las primeras etapas de la vida, como hasta los 20 y 24 años. Y en general uno lo que puede llegar a plantearse con esta gráfica es qué puede estar pasando porque la mortalidad para esta enfermedad puntual, si de base se conoce que es una enfermedad prevenible y curable en la que se está trabajando a nivel mundial, son esfuerzos mancomunados a nivel mundial para lograr su eliminación, pero sin embargo, pues cuando se hacen este tipo de análisis encontramos que el peso de la mortalidad pues es bastante importante. Bueno, este fue el póster que presentamos para la actividad y muchísimas gracias. Sebastián, no se te escucha. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiéramos escuchar a los maestros tutores de cada uno de los pues, trabajos que presentamos el día de hoy. Escuchar, pues, primero que todo, pues, agradecerles por esa iniciativa tan importante que es darnos a nosotros, yo como egresado uniandino de la Facultad de Medicina, el interés por la investigación y pues ese plus tan grande que tenemos nosotros. Y pues el otro punto que quisiéramos que abarcar es que pues les den sus felicitaciones a sus estudiantes. Entonces, el doctor John Mario está como asistente. Eh, ya lo puedes ahí subir por ti, Juliana, perdón. Él ya Para está empezar como con el doctor John Mario. panelista. No, creo que salió, volvió a entrar y está otra vez como asistente. Sí, espera. Entonces vamos a empezar antes de las preguntas con el doctor John Mario y pues él es el maestro tutor de Diego Fernando Chamorro. Listo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno saludarlos al final del último día de clases. Quiero agradecer profundamente a los organizadores de trabajo de grados. Yo sé que son varias personas que están involucradas, la doctora Giovanna, la doctora Mónica, el doctor Ricardo, Juliana también por la parte de la académica, también John Sebastián. Y quiero decir que me parece magnífico lo que han hecho, el trabajo es increíble. Ustedes saben que yo uso las redes sociales y mucha gente por fuera de la universidad, otras carreras de la universidad han entrado al Padlet y han quedado sorprendidos no solo por la estructura de lo que han hecho, sino también por la calidad de los trabajos. Son 62 trabajos. Son 62 trabajos, no es fácil de evaluar. Yo estoy muy agradecido por parte de los organizadores porque uno de los trabajos escogidos fue el trabajo que realizó Diego. Yo simplemente quiero decir lo que digo a los estudiantes que llegan al laboratorio a tocar las puertas y a decir que hagan un trabajo, es que a mí me gusta caminar al lado o caminar atrás. Y eso quiere decir que no me gusta estar empujando a la gente ni jalonarla. Y yo creo que eso fue una característica de Diego. En últimos meses del año pasado y a principios de este año corrimos mucho.
para tratar de hacer todo lo posible. Yo estaba seguro que se nos venía algo, como era la contingencia de la epidemia por COVID-19, y tratamos de finalizar todo lo que más pudimos. Infortunadamente se nos paró mucho el trabajo y esperamos que algún día podamos retomar. Quiero pues, felicitarlos a todos y especialmente a los que quedaron de finalistas y a Diego, y decir que no perdamos la esperanza. Estos son caminante, no hay camino, se hace camino al andar, dice el poema de Antonio Machado, y cuando vamos a mirar atrás de este episodio vamos a ver las estelas y las huellas, como dice el poema, en este caso de todo lo que hemos aprendido. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor John Mario, por sus palabras. Muchísimas gracias por ser ese maestro tutor tan importante para Diego. Vamos a pasar con el doctor Diego Gómez, neurocirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es el maestro tutor de Daniel Gómez y Angélica Paola Almeida. Hola, buenas tardes. No sé si me ven y me escuchan. Perfecto, doctor. Ahí ya. Buenas, no sé si me escuchan. ¿Sí me logran escuchar? Sí, señor, sí, señor. ¿Aló? Doctor, sí lo estamos escuchando. Ay, ¿qué tal? Discúlpame. Tranquilo, doctor. Bueno, no, primero que todo, gracias por la invitación. Digamos que no había estado previamente en eventos, digamos, propios de la Universidad de los Andes y de la facultad a la cual aprecio inmensamente. Digamos que a pesar de que mi pregrado y posgrado lo cursé en otra universidad, veo con satisfacción que luego de casi 8 años de tener contacto con la Universidad de los Andes durante mi residencia y ahorita en mi práctica clínica, me llena de satisfacción ver cómo una facultad crece de la manera en que lo ha hecho la Universidad de los Andes, y primero que todo quiero felicitarlos. Por otro lado, sin duda alguna, y más en estos momentos, hemos empezado, digamos, a valorar aún mucho más lo que es la epidemiología y la investigación. La pandemia nos lo ha demostrado. Como médicos tenemos la responsabilidad de estar cada vez más vinculado a esta área o esta especialización de la medicina, y sin duda alguna los Andes a través de este tipo de eventos lo fomenta. Entonces, como yo siempre le digo, digamos, a mis estudiantes o a las personas que rotan con nosotros en el servicio de neurocirugía, y que tienen un interés muy grande en investigar, yo creo que primero hay un mensaje claro, y es que primero hay que caminar antes que correr. Muchas veces los que están vinculados a esta profesión tenemos muchas ideas y sueños de cambiar el mundo con un experimento, con descubrir algo, con mejorar la calidad de vida frente a una enfermedad, pero me parece que los grandes avances comienzan con los pequeños pasos, especialmente en la Facultad de Medicina. Tenemos que darle valor a las pequeñas investigaciones, a los reportes de casos, a los trabajos descriptivos, donde el estudiante se ve expuesto al proceso mismo de someter un trabajo, a lo que conlleva las correcciones, a vivir la alegría de ser aceptado en alguna revista internacional, etcétera. Y todos esos pequeños momentos hacen que se vaya formando un investigador a futuro, que los sueños crezcan y que finalmente ahí sí pueda correr y seguir andando. Entonces, muchos de nosotros nos formamos con una idea de la epidemiología compleja, difícil, a la cual muy pocos podían acceder por lo mismo complejo que nos lo hacían ver. Pero hoy en día, este tipo... Doctor, ¿se le fue el audio? Se le fue el audio. Allá, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me han Sí, escuchado ya. todos? Perfecto, perfecto. Sí, ya, ahora sí, señor. Ok. Pero ¿me escucharon lo anterior? 10 segundos Sí, antes, señor. no. Ah, bueno, no. Sería la parte que yo sí, digamos que me siento muy contento, y cuando Angélica y Daniel me contaron que ya estaban en esta fase donde resaltaron el trabajo que ellos habían hecho. Realmente yo acompañé, digamos, tengo que admitirlo, no tan de cerca como quisiera, y más en esta fase final
por todo lo que sabemos en torno a esta emergencia sanitaria y demás, pero quiero felicitarlos porque, como decía el doctor previamente, uno va del lado de ellos, pero el trabajo es de ellos. Y sin duda alguna los quiero felicitar. Organizadora, los panelistas, y de verdad, de aquí en adelante no me voy a perder este tipo de eventos porque me aportan muchísimo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Gómez, también por acompañar desde un servicio tan movido como lo es la neurocirugía y por sacar tiempo para para acompañarnos a nosotros como estudiantes. Muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar vamos a pasar a la doctora Elena María Trujillo. La doctora es la tutora de Fiorella Pontón y de Isabela Carrillo. Hola. Hola, doctora. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, señora. Vale. Oigan, felicitaciones. Yo estoy realmente, me siento muy orgullosa. Qué trabajos tan maravillosos. Pues en primer lugar, absolutamente orgullosa con el trabajo que han hecho Fiorella e Isabela. Fue un proceso de acompañamiento, pero su compromiso, su capacidad su responsabilidad frente a estas comunidades escolares y desde allí tratar de encontrar caminos para hacer un trabajo de investigación. Este trabajo, pues, como bien lo dijeron Fío y Isabela, lo hicimos con la Alianza Educativa. Y frente, pues, es una parte de un trabajo que venimos desarrollando con Daniel Suárez y con Andrés Camilo Cardoso. Y ellas pues se dedicaron a analizar una parte del trabajo, pero lo hicieron con una rigurosidad y un juicio, una dedicación. Yo realmente lo que les he dicho, las admiro, me siento muy feliz con el resultado. Y por otro lado, pues que el resultado no solamente se queda en este evento que ha sido maravilloso, sino que se va a una nota de política, se va a presentar en los colegios quienes están esperando este resultado para pues, seguir trabajando en estrategias que permitan mirar cómo se puede trabajar mejor con estos estudiantes que tienen riesgo, tanto riesgo psicosocial de diferentes maneras, y desde allí poder plantear estrategias que permitan prevenir pues varios de los problemas en los que pueden estar involucrados. Y por supuesto ver si podemos hacer un artículo, pero ha sido su entusiasmo y sus ganas de trabajar que hacen que esto no solamente se quede en un proyecto de grado, sino que trascienda en mucho más. También rescato su responsabilidad social y su capacidad de trabajar con las comunidades y trabajar también por el país. Pero asimismo los demás, o sea, los demás han hecho unos trabajos maravillosos, reciban también mis felicitaciones. Creo que este tiempo ha sido un tiempo de oportunidad, de buscar nuevas alternativas, nuevas maneras de trabajar, y ustedes lo han demostrado. Sí se puede. Los felicito a todos, me siento muy orgullosa y gracias por este espacio en este evento. Y a todos los organizadores, maravilloso el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por ser nuestro ejemplo a seguir desde muy pequeños en la carrera. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado también. Me voy a saltar un poco el orden y voy a darle la palabra a la doctora Mónica Pinilla para la felicitación respectiva a su estudiante y terminaremos con la doctora Giovanna Ocampo. Listo, muchísimas gracias, Sebastián. Felicito a Andrea. Andrea ha hecho un trabajo espectacular dentro de la asignatura de medición de carga de la enfermedad, que fue como parte, este trabajo lo presentó como parte de esa asignatura y fue uno de los mejores proyectos. Entonces, felicitaciones a Andrea y a su equipo de compañeros que no pudieron estar aquí, pero pues fue un trabajo excelente. También la quiero felicitar porque esto hace parte, como lo mencioné antes, de su proyecto de grado. Ella está trabajando dentro de un proyecto de análisis de malaria. Ella y está muy encantada, le gusta mucho ese trabajo y esto hace que ella vaya construyendo. Y dentro de la maestría nosotros le decimos a los estudiantes como que utilicen las diferentes asignaturas para ir construyendo este proyecto de grado y esperemos
seguros que de aquí a un año o cuando nos presente nos va a presentar su proyecto final en este tipo de escenarios y va a ser un proyecto excelente, tal como fue este póster que nos acabó de presentar. Entonces, mil felicitaciones, Andrea, y muy buen trabajo. Muchas gracias, doctora Mónica, por todo su aprendizaje y su enseñanza en lo que es epidemiología. En verdad, cuando estuve con usted aprendimos un montón, entonces muchas gracias por también ser esa tutora para muchos de nosotros. Y voy a terminar con la doctora Giovanna Ocampo para la felicitación a Daniela Ondano y pues a todos los estudiantes que trabajaron en traducción del conocimiento. Doctora Giovanna, tienes la palabra. Bueno, ya con esto creo que nos quedan 5 minutos. Yo me disculpo de antemano porque no vamos a poder responder preguntas. Los estudiantes tienen ahorita examen de neuro. Entonces voy a tratar de ser breve. Primero agradecerles a cada uno de los estudiantes de proyecto de grado 2 y a las personas que nos acompañaron de la maestría. Disculparnos si fuimos muy intensos, muy cansones. Esto fue de verdad todo un tema, tratar de organizar y de tener de la mejor manera posible llegar a esto que tenemos en el día de hoy. Sin ustedes no hubiese sido posible esto. Yo creo que a través de Daniela y el esfuerzo que hizo para poder mostrarnos esto en el día de hoy, es muy valioso porque se convierte en recomendaciones, es muy valioso porque les sirve a ustedes, en fin. De verdad, muchas gracias de corazón. Perdónenos todas las presiones que hicimos para que pudieran entregar esto en el día de hoy, pero miren los resultados. Se escapan muchos trabajos, nos hubieran gustado presentar muchos trabajos más aquí, pero por tiempo y bueno, aquí no queremos hacer temas de comparación, sino que son representaciones de lo que ustedes están haciendo. Y nos sentimos muy satisfechos de ver que mañana el país tiene unos médicos que van a ejercer en su internado de la mejor manera. Muchos viajan mañana, mucha suerte, bueno, que más que suerte, tienen todas las herramientas. No tengan miedo, no tengan temor y siempre cuenten con su casa, la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Estamos muy orgullosas de ustedes. No, creo que todos los profesores que estamos aquí nos sentimos muy orgullosos de saber del talento que hemos ayudado a formar. De verdad, muchas gracias. Nos vamos muy satisfechos. Muchísimos aplausos para ustedes, a los que hicieron traducción de conocimiento por ese trabajo tan rápido que hicieron y tan bueno. Daniela, mil felicitaciones. Y bueno, y no puedo despedirme sin agradecerle a dos artífices aquí que fueron a Freddy, Leonardo Carreño y a Sebastián Patiño. Créanme que esto ha sido horas de muchísimo trabajo para lograr entregarles esto en el día de ustedes, que pues nos agrada que haya sido de su satisfacción. Muchísimas gracias, estamos muy felices y de nuevo pues los vamos a extrañar, pero sabemos que no se van tan lejitos. Por favor, no duden en escribirnos si tienen alguna duda a todos los estudiantes y mucha suerte en el examen de neuro. Doctor Luis Jorge, nos disculpamos, mil disculpas que no vamos a poder responder las preguntas. Muy importantes sus preguntas, nosotros ya se las enviamos a los estudiantes y pues les pido a ellos que si le pueden responder por correo, qué pena, pero no sé si quieren quedarse 2 minuticos al menos para responder una de las preguntas que hizo el doctor, que fueron todas muy buenas y muy pertinentes, pero vuelvo e insisto, tienen su examen ahorita a las 7 de la noche, entonces queremos que tengan un tiempo de descanso mientras puedan tener su examen. Muchísimas gracias, Juliana, te cedo la palabra. Ah, perdón, olvidaba decirles, la doctora Natalia se tuvo que, pues tuvo otra reunión, al igual que el doctor Ricardo, expresan su agradecimiento a ellos, por supuesto, esto no hubiese sido posible sin ellos, y muchísimas gracias y les envían muchísimos saludos, lamentan no poderse quedar hasta el final. Muchas gracias, doctora Giovanna. Bueno, a todos muchísimas gracias por su asistencia, a todos los que expusieron también. Una feliz tarde. Igual este webinar igual quedará grabado por si quieren igual también revivir y también pues aprender nuevamente estas exposiciones. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Juliana, muchísimas gracias a ti. Por favor, nuestros saludos también a Carolina por todo el apoyo para esta
excelente semana. Muchísimas gracias. Claro que sí.